Tras el inicio de la ofensiva ucraniana en Kursk, la niebla de la guerra y los rápidos movimientos del frente impedían emitir cualquier juicio informado respecto a lo que realmente estaba ocurriendo durante esta ofensiva. Y es que tras unas primeras horas de ofensiva ucraniana en Kursk, que de hecho provocaron un gran revuelo mediático y que vieron un avance sustancial, incluso una profundidad de hasta 15 o 20 kilómetros desde la frontera entre Ucrania y la Federación de Rusia, ahora el panorama se vuelve mucho más claro y a su vez se vuelve mucho más realista respecto a las verdaderas posibilidades de éxito, que son prácticamente nulas para la ofensiva ucraniana. Y es que los reclamos de avances ucranianos a hasta 50 kilómetros de profundidad dentro de Kursk han sido sistemáticamente desmentidos y han sido expuestos como otra de las grandes exageraciones mediáticas de los propagandistas de Kiev, con una línea del frente bien marcada y establecida, que de hecho coincide con las líneas defensivas rusas previas al ataque, situadas en su mayoría entre 15 y 20 kilómetros por detrás de la frontera. Y esto no solo significa que los ucranianos, en el mejor de los casos, siguen a más de 50 kilómetros de la central nuclear de Kursk, sino que también significa que las fuerzas ucranianas se toparon con las defensas rusas y de allí no han podido pasar. Los conscriptos y reclutas rusos desplegados a lo largo de toda la frontera y responsables de su defensa durante las horas iniciales de la ofensiva ucraniana, de hecho lograron su objetivo. Al retrasar el avance ucraniano, permitieron que llegaran más refuerzos rusos y que finalmente estos ocuparan las líneas defensivas previamente preparadas y que montaran otras que contuvieron definitivamente el avance ucraniano. Y es que debemos de recordar que la defensa rusa a lo largo del último siglo se ha basado en la denominada como defensa en profundidad, y durante la más reciente ofensiva en Kursk hemos visto a esta defensa en profundidad trabajando como se suponía que lo hiciera. Y es que el principio básico es de hecho bastante simple. Primero, permitir que el enemigo cruce la frontera y se interne en territorio ruso, ya que la gran extensión de Rusia obliga a sus enemigos a adoptar un eje de avance bien definido, que inevitablemente forma una saliente dentro del territorio ruso y que posteriormente es rodeado por los defensores rusos. El resultado es un caldero, y en Kursk estamos viendo un caldero con un área aproximada de 20 por 20 kilómetros, el cual está siendo rodeado por la artillería, sistemas lanzacohetes múltiples y es acosado constantemente por drones militares y la aviación táctica rusa. Esencialmente, en su afán de profundizar en territorio ruso, los ucranianos han quedado completamente rodeados por rusos, y al ver su avance detenido, ahora se encuentran en una bolsa de fuego o zona de muerte, donde los ucranianos pueden maniobrar, pero no esconderse de los ataques rusos. Tan pronto se ha perdido el factor sorpresa, los ucranianos han dejado de avanzar y las líneas del frente se han estabilizado. Las bajas ucranianas han comenzado a aumentar exponencialmente, mientras que los rusos de momento evitan un contraataque meramente terrestre, maximizando las pérdidas ucranianas mediante el uso de artillería, aviación táctica, drones y por supuesto sistemas de misiles tácticos. Y por supuesto, como en toda acción militar, Rusia también está sufriendo bajas. Sin embargo, existen factores muy definitorios, y es que Ucrania es el atacante y carece de aviación o superioridad artillera, por lo que está sufriendo pérdidas enormes. Mientras tanto, los rusos están tomando posiciones defensivas y tienen superioridad en artillería y aviación, lo cual es un multiplicador de fuerza clave para la defensa. Finalmente, Ucrania sufrirá más bajas, y en el contexto de Kursk, una defensa en profundidad, aunada a estos factores,
permite adelantar el colapso de la ofensiva ucraniana en los próximos días o semanas, ya que todo dependerá de cuántos recursos están dispuestos a gastar los ucranianos en una acción de que, de cualquier manera, no puede tener éxito. Es por ello que diversos analistas occidentales se han mostrado un tanto desconcertados por la estrategia ucraniana, y es que este ataque es simplemente propagandístico. Se trata de una ofensiva que carece de valor estratégico o táctico, y peor aún, los posibles objetivos de una ofensiva ucraniana en Kursk tampoco se han cumplido. También llama la atención el desempeño del comando ruso, y es que de hecho se ha revelado recientemente que Gerasimov y otros oficiales rusos de alto rango recibieron advertencias en las semanas previas al ataque ucraniano, advirtiendo de una gran concentración de fuerzas en Sumy y advirtiendo que podrían atacar Kursk. Sin embargo, en este punto debemos de entender que el ataque ucraniano refuerza la narrativa del Kremlin, que muestra a Ucrania y a la OTAN como una amenaza existencial. Asimismo, refuerza el sentimiento de unidad nacional y el patriotismo. En otras palabras, reduce el costo político interno para el Kremlin de continuar esta guerra o incluso expandirla mediante el uso de armas aún más devastadoras o comprometiendo la totalidad de sus fuerzas armadas en una campaña que, si al principio generaba dudas, ahora se ve como algo necesario. Sin embargo, la actuación de los comandantes rusos en otros aspectos también ha sido muy buena, y es que de hecho, para contener el ataque ucraniano, Rusia no ha tenido que retirar a sus fuerzas de otros frentes más importantes como Kharkov o el Donbass, y tampoco se han detenido los avances rusos en estos sectores, ya que probablemente Ucrania buscaba crear una distracción atacando territorio ruso, pero ahora se dan cuenta de que no podrán aliviar la presión en estos frentes, y es por ello que Kursk podría convertirse en un fracaso táctico y estratégico. Sin embargo, también debemos de considerar que incluso los aliados occidentales de Kiev tienen serias dudas sobre esta ofensiva, y muchos lo ven como un desperdicio de recursos, otros como una provocación inaceptable, y algo que definitivamente nos acerca a la Tercera Guerra Mundial, por lo que el costo político de Kiev también es muy alto, y podría costarle el apoyo de alguno de sus aliados. Contrario a las declaraciones del asesor presidencial ucraniano Podolyak, la ofensiva en Kursk, lejos de crear miedo y terror entre los rusos, parece haber fortalecido la voluntad rusa para luchar, incluso con la formación de milicias y otros grupos civiles para detener el avance ucraniano, por lo que definitivamente el efecto ha sido totalmente contrario al esperado por Kiev, y es por ello que para muchos analistas occidentales y expertos de la OTAN, realmente la ofensiva ucraniana en Kursk es un sinsentido mayúsculo y una operación que no se debió de haber realizado. Existe un estado de colapso en muchos frentes y batallas en Kharkov y el Donbass, y ciertamente esta ofensiva no está reduciendo la presión sobre esos frentes y tampoco está logrando resultados propios, por lo que realmente, al menos hasta el momento, no tiene sentido esta ofensiva. De cualquier manera, todo parece apuntar a que esta ha sido ordenada personalmente por Zelensky, debido a los indicios en las agencias de inteligencia occidentales que apuntaban a que Zelensky quería atacar territorio ruso para cambiar la guerra, para hacerle entender a Rusia que ellos no iban a dictar las condiciones de la paz. Sin embargo, ahora todo parece un despropósito, y es que, como dicen, iniciar una invasión de Rusia es muy fácil, pero terminarla es lo difícil. Nadie lo ha logrado de manera exitosa, y probablemente esta aventura militar de Kiev terminará en desastre. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados.
Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,